La decisión y la acción soberana de Dios, creados para su gloria. La decisión y la acción soberana de Dios es el tema, el título que tenemos para el día de hoy. Y vamos a empezar entonces en Ezequiel capítulo 36, vamos a leer del versículo 22 al 32. Dice la palabra de Dios: Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Dios el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Dios, dice Dios el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Dios el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Amén y amén. Muy bien, esta profecía de Ezequiel está hablando de la restauración futura de Israel. Esto que acabamos de leer y todo el pasaje que acabamos de leer es un cumplimiento que está pendiente para toda la nación, para toda esta nación, tanto para Judá como para Israel completo. Recordemos que la tribu de Judá, o lo que conocemos como Judá, son 2 tribus y las otras 10 se conocen como Israel. Pero la completitud del país son las 12 tribus y esta profecía es para todos ellos. Dios va a restaurar a Israel y será una profecía por cumplirse porque todavía Israel está disperso. Israel todavía no tiene el avivamiento, el conocimiento pleno que da el Espíritu Santo como lo tenemos hoy la iglesia de Jesucristo, y ellos lo tendrán en el futuro. Y si bien es cierto, entonces, esta es una profecía por cumplirse para Israel, también es cierto que de allí hay muchos pasajes bíblicos que necesitamos nosotros también comprender. También hay principios bíblicos allí que necesitamos tomar para nosotros como creyentes en Jesucristo, como partícipes de la iglesia santa de nuestro Señor. Y por eso vamos a leer todos estos pasajes y vamos a buscar allí, a escudriñar las escrituras conforme a la voluntad del Espíritu Santo, todo aquello que necesitamos conocer, todo aquello que necesitamos saber. Porque Israel, desde tiempo antes de Jesucristo, están esperando esta promesa. De hecho, los apóstoles allí, cuando Jesucristo, después de que resucitó y Él se les aparece allí a sus apóstoles, lo que hacen estos discípulos, los primeros apóstoles, los primeros discípulos, es preguntarle si era el tiempo de la restauración. Allí en Hechos 1, versículos 6 y 7, dice: entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, porque el Padre puso en su sola, que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, no era el tiempo para ellos estar indagando si era el día en que la promesa de Ezequiel 36 habría de cumplirse. Lo que le está diciendo a ustedes, porque está el pasaje contigo
tenemos allí en Hechos de los Apóstoles, es que ellos recibirían el Espíritu Santo y que ellos les serían testigos, testigos de Jesucristo, testigos del Evangelio, allí mismo en Jerusalén, en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos lugares de la tierra. De eso era lo que tenían ellos que encargarse desde ese momento y es lo que nosotros debemos hacer incluso el día de hoy. Ser testigos de Dios a través de la enseñanza bíblica de todos los propósitos celestiales que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces dice del pasaje de Ezequiel 36, versículos 22 y 23, dice, por tanto día la casa de Israel, así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Dios, dice Dios el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Aquí nos está mostrando entonces la palabra de Dios que todo es una obra del Señor. Y le está diciendo a Israel, ustedes han profanado mi nombre. El pueblo, toda la nación ya había sido esparcida a diferentes países de la tierra. Ellos habían sido llevados muchos de ellos en cautiverio y muchos habían hecho ya sus familias, sus hogares, su lugar de vivir en ciudades distintas a Israel, la tierra prometida. Y el Señor les promete que los va a volver a traer, pero que lo va a hacer por amor a su nombre, que no lo va a hacer porque Israel lo mereciera, sino porque Dios siempre cumple sus promesas. Y lo mismo es para nosotros, y es una aplicación que tenemos que tomar de una vez, en principio. Nosotros también fuimos rescatados, fuimos liberados no porque lo mereciéramos, porque nosotros también y aún más hemos profanado el nombre de nuestro Dios. Hemos mancillado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido rebeldes a su palabra. Pero aún así el Señor tuvo de nosotros misericordia y nos ha llamado, nos ha escogido y nos ha separado para Él, para que hagamos parte de su iglesia. Entonces el Señor viene hablándole a Israel y nos dice a nosotros cuán grande es su misericordia y cuán grande es su amor. Y dice claramente que lo hace porque el nombre del Dios Todopoderoso está siendo profanado, es decir, está siendo mancillado. Y Dios no puede permitir que su mismo nombre sea maltratado de tal manera. Si nosotros vamos más al Antiguo Testamento, allí en Números capítulo 14, versículos 15 y 16, vemos algo que pasó con Moisés. Dice, si haces que este pueblo muera como un solo hombre, las naciones que hayan sabido de tu fama van a murmurar y dirán, el Señor no pudo llevar a este pueblo hasta la tierra que les había prometido y por eso los mató en el desierto. El Señor estaba totalmente enojado con Israel, porque todo el pueblo se había unido y se había levantado contra Dios y estaban diciendo, habíamos preferido quedarnos de esclavos en Egipto, habíamos preferido incluso morir aquí en el desierto, habíamos preferido estar allí subyugados en tierra lejana, en tierra ajena a donde ellos estaban allí, esclavizados, repito. Y lo que hace Moisés, guiado por el Espíritu Santo, recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios, le dice a Dios con una súplica, Señor, no está bien que tú mates, que todos los israelitas muramos aquí en el desierto. De hecho, Dios le está diciendo a Moisés que iba a matar a todo el pueblo israelita y que de él, de Moisés, iba a ser una nueva nación. Y Moisés dice, no, Señor, porque entonces los pueblos que están alrededor, que ya conocen de tu fama, que saben que con grandes señales, prodigios, has sacado a tu pueblo de allí, de Egipto, ahora ¿qué es lo que van a decir, Señor? Que tú no pudiste llevarlo a la tierra prometida, que fracasaste y que por eso decidiste matarlos en el desierto. Es decir, lo que está diciendo Moisés, Señor, tú no puedes permitir que tu nombre sea mancillado. Y no es que Moisés esté aconsejando a Dios. No, lo que Dios está permitiendo por boca de Moisés es dándonos a entender que Él, su santo nombre, nunca puede ser mancillado. Y que Él mismo cumple las promesas que hizo. Y que Él nunca, jamás
dejará sin cumplir una de todas sus profecías y las promesas que están en las sagradas escrituras. Y por eso, porque todas las cosas fueron creadas por Dios y para Dios, es que en Él tenemos la salvación. Y este propósito de Dios, de salvarnos, de restaurarnos, tiene, repito, ¿cuál es el propósito? De que nosotros lo glorifiquemos, de que nosotros lo adoremos. Isaías 43:7 dice: a todos los que llevan mi nombre, yo los he creado, yo los formé y los hice para gloria mía. ¿Para qué fuimos creados? Para glorificar a Dios. No fuimos creados para satisfacer nuestras propias emociones. No fuimos creados para llevar una vida conforme a los deleites de este mundo. No fuimos creados para hacer, perdonen la expresión, para hacer lo que se nos venga en gana. No. Fuimos creados, somos creación de Dios y Él tiene completa soberanía y dominio sobre toda su creación, incluyéndonos a nosotros. Es decir, fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia, como dice Efesios. Nosotros fuimos creados para adorarlo. Él nos creó para que lo exaltemos y para que el resto de las naciones vean todo lo que Él, el Todopoderoso, ha hecho en nosotros. Y eso, sobre esto debemos vivir. Sobre esto debemos de trabajar nosotros. Sobre esto debemos pensar y meditar mucho cuando leemos las Sagradas Escrituras. En el día a día nosotros estamos glorificando a Dios. ¿O todavía estamos aferrados a los afanes de este siglo? En que queremos que Dios cumpla todos nuestros propósitos y no que nosotros cumplamos los propósitos de aquel que nos creó. Porque estaríamos trabajando a la inversa. Que el creador haga lo que la creación quiere. Y eso no es así. Es que la creación haga lo que su creador manda. Así debe ser todo. Ese es el orden divino. Y nosotros debemos de esforzarnos siempre en glorificar a Dios. Y recordemos que glorificar a Dios va mucho más de una canción. Va más allá de un levantar las manos, incluso de doblar nuestras rodillas. Pueden hacer parte de esto de la gloria que es para Dios, sí, pero el testimonio de vida es el más importante. Y todos nosotros tenemos que empezar en el lugar indicado que nos corresponde, en el lugar de que nosotros somos pecadores y que Dios es santo, 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 3 veces santo. Y que nosotros necesitamos siempre de su ayuda para volver a levantarnos y seguir caminando. Porque solo Dios puede hacer esa obra. Nosotros no podemos hacer nada para que Dios nos salve. Esa es una obra completa y única, exclusiva de nuestro Creador, de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso, la decisión y la acción soberana de Dios se ve manifestada en el pasaje que acabamos de leer. Y allí encontramos algo que podemos meditar. Hay por lo menos 10 verbos que Dios habla en primera persona, es decir, cosas que Él hará. Miremos en este pequeño resumen. Santificaré mi grande nombre. O sea, ¿quién lo está haciendo? Dios. Yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. De todos vuestros ídolos los limpiaré. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. ¿De quién es la decisión de hacer todo esto? No es de nuestra naturaleza caída. Jamás podemos pensar que nosotros merecíamos la gracia del Señor y nunca pensemos que merecemos hacer parte de la iglesia de Jesucristo y estar en el reino de Dios. Jamás, jamás lo merecemos. Por eso dice, yo santificaré mi santo nombre, o sea, el nombre de Dios, el que nosotros mancillamos, Dios mismo lo santifica, es decir, lo hace visible delante de todas las naciones, que Él es santo, santo y santo. Él es el que nos toma de las naciones y nos recoge de todas las tierras. Apocalipsis dice que nosotros fuimos escogidos por el Señor y fuimos constituidos sacerdotes para Dios. Sacerdotes no a la manera que hoy vemos en la tradición, sino que presentamos delante de Dios una ofrenda agradable permanente a través de nuestra manera de vivir. Él es el que nos recoge, Él es el que nos trae delante de sí.
Él es el que esparce sobre nosotros agua limpia. Esta agua limpia significa la limpieza que tenían, que recibían ellos para ser libres de todas esas idolatrías. Sabemos que esa limpieza vino a nosotros hoy, a la iglesia de Jesucristo, por su misma sangre santa derramada en la cruz del Calvario. Por su sangre derramada es que nosotros somos limpios, no por nuestras buenas obras, no porque nosotros seamos dignos de estar delante de Él, no, sino porque Él ha decidido por misericordia limpiarnos en la sangre de Jesús. Y esta limpieza que nosotros tenemos hoy y la salvación asegurada que tenemos los creyentes, que tenemos en Cristo Jesús, es la que va a recibir Israel cuando llegue el momento de su restauración. Ellos anhelan la restauración, pero ellos todavía están ciegos, no saben que en Cristo Jesús es donde ellos van a recibir la misma restauración de nosotros. Cuando el Señor nos libró a nosotros, nos desató de las cadenas del pecado, fue a través de Jesucristo. Por la fe en Él es que nosotros somos salvos. Así mismo va a suceder con Israel. Pero ¿quién hizo la obra? El mismo Dios. Las fuerzas, los sacrificios, las ofrendas de Israel son totalmente inválidas, son injustificables y no son necesarias porque no cumplen no tienen ningún mérito. Solamente a través de Jesucristo ellos van a reconocer que ellos necesitan esa limpieza, esa sanación y esa santidad. Entonces vemos que la decisión y la acción soberana de Dios está porque Él lo ha predeterminado así desde antes de los tiempos. Él es el que hace todo. Y por eso queríamos resaltar allí todos estos verbos donde es completa soberanía y la completa acción del Dios Todopoderoso para nosotros, para nuestras vidas. Y entonces dice el versículo 24 y 25 del pasaje de Ezequiel 36. Dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Nosotros mismos no podemos quitar ese pecado, pero si verdaderamente creemos en Jesucristo, sabemos que Él ya nos ha limpiado. Él ya hizo la obra suficiente, completa, para hacer nosotros libres de la transgresión del pecado, de la culpa del pecado. Por eso cada uno de nosotros, cuando el Señor nos llamó, cuando el Señor hizo en nosotros esa obra maravillosa, reconocimos que necesitábamos un Mesías. ¿Por qué las naciones todas están todas cada vez de mal en peor? Porque no ven, no entienden, no comprenden que necesitan un Mesías, un Salvador que les ayude, como si lo sabemos nosotros. Nosotros sin Cristo Jesús nada seríamos, estaríamos igual de perdidos que el resto de la sociedad que no es cristiana. Pero el Señor ha decidido limpiarnos de nuestros ídolos, porque ¿quién de nosotros no ha tenido idolatrías? ¿Quién de nosotros no tuvo ídolos? Y si alguno todavía entre nosotros tienen un ídolo, o tenemos ídolos, tenemos que desecharlos completamente de nuestras vidas y suplicarle al Señor que nos quite de nosotros toda esa idolatría, porque nada, absolutamente nada de lo que es contrario a su voluntad queremos tener. Y dice el versículo 26, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os daré un corazón nuevo. Un corazón nuevo, ¿por qué? Porque dice que el corazón del no creyente es un corazón de piedra. ¿Y qué significa? Que aunque se le quiera enseñar la palabra de Dios, inmediatamente rechazan por la dureza de su corazón el mensaje bíblico. Y por eso muchos hoy se burlarán del Evangelio. Por eso muchos hoy hablarán en contra de nosotros los creyentes. Muchos incluso cualquier equivocación de nosotros la van a querer sacar, hacerla reluciente, buscando avergonzarnos cuando sabemos que seguimos siendo pecadores y que toda la obra del Señor es permanente en nosotros y estamos todavía en el proceso de regeneración. Pero aquel que tiene el corazón duro simplemente está para eso, para atacar la obra de Dios, no para unirse a la obra del Señor.
Por eso necesitamos nosotros, y ya Dios nos ha dado un corazón de carne, es decir, un corazón sensible, que reciba y que acepte la palabra del Señor. Pero no solamente era necesario cambiar nuestro corazón, sino que también necesitamos un espíritu nuevo. Recordemos que a cada persona Dios nos ha dado un espíritu. Y adicional al espíritu que tenemos todos los seres humanos, justos e injustos, todos tenemos un espíritu adicional a los que Dios por gracia nos ha llamado, nos ha dado el don de la fe y ha puesto en nosotros su Santo Espíritu. Entonces el versículo 26 dice que pondrá dentro de nosotros un nuevo espíritu, un espíritu que sea verdaderamente, que esté humillado delante del Señor, que quiere someterse a la voluntad de su Creador, que quiere vivir de acuerdo a las Sagradas Escrituras, que es manso y humilde. Recordemos que el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice el Evangelio de Mateo. Y también dice el Salmo. El Salmo dice claramente que Dios, el Salmo 51, que Dios jamás rechazará un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Y ese espíritu quebrantado, ese corazón contrito y humillado es el que Dios ha puesto dentro de nosotros. Y ahora sí vemos con claridad la necesidad de vivir al lado de Dios, de estar delante de sí, bajo su sombra protectora, dentro de sus atrios. Y viene entonces a los creyentes, versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora sí está hablando del Espíritu Santo. En el versículo 26 habla del espíritu del ser humano y en el versículo 27 habla del Espíritu Santo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré a través del Espíritu Santo y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Recordemos, en el Evangelio de San Juan, el mismo Señor Jesucristo nos dijo que el Espíritu Santo nos convencería de pecado. El Espíritu Santo nos hace caer en cuenta que nos acabamos de equivocar, que obramos de una manera equivocada, que no estamos obedeciendo la palabra de Dios, que nos estamos desviando del camino, que aún tenemos hábitos que es necesario que dejemos. Todo esto viene de parte de Dios por su palabra, por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el que nos permite y el que nos ayuda a andar en los estatutos y nos enseña a guardar los preceptos. Ese guardar los preceptos es realmente vivir de acuerdo a la manera de Dios. Por eso dice, y que los pongáis por obra. Es decir, cuando ya tenemos todo el conocimiento, ya tenemos la sabiduría de Dios, entonces emprendemos el camino de nuestra vida conforme a ellos, a los mandamientos y a los estatutos del Señor. Y esto debe ser manifiesto en cada uno de nosotros, debe ser evidente. Repito, no es que seamos santurrones, no es que no nos equivoquemos, no es que no pequemos. Sí, tristemente todavía somos pecadores, pero sabemos que estamos en ese proceso. Y solamente llegaremos a la estatura del varón perfecto cuando estemos delante de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, vamos en camino ascendente hacia el encuentro con nuestro Salvador. Y el Espíritu Santo entonces nos redarguye y confesamos nuestros pecados y seguimos avanzando. No nos estancamos, sino que continuamos el camino que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros. Esto también está pendiente entonces para Israel. Israel, ¿por qué no entiende, por qué no comprende las Escrituras? Porque no ha llegado el momento en que el Espíritu Santo verdaderamente haga en ellos esa obra de avivamiento. A ellos se les van a abrir los ojos y van a comprender las Sagradas Escrituras. Para nosotros la iglesia, esto ya sucedió. Hechos 2, capítulo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo en la iglesia está permanente, está continuo, desde el día de Pentecostés hasta el momento en que la iglesia sea arrebatada y sea llevada delante de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios está y estará con nosotros. Entonces, por eso el Espíritu de Dios es nuestro consejero y a Él debemos buscar, a Él debemos invocar, pedirle acompañamiento y sabiduría, que cuando leemos las Sagradas Escrituras, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, nos dé esa comprensión y que nos dé la fuerza para aplicarlas correctamente a nosotros, a nuestras vidas. Que el Espíritu Santo guíe cada uno de nosotros, cada uno de nuestros caminos.
Que el Espíritu Santo nos acompañe en cada emprendimiento que tenemos con nuestra familia, aún en nuestros negocios seculares, que nosotros los cristianos no podemos dividir la vida espiritual, la vida cristiana con la vida secular, la vida de los negocios y la vida en sociedad. Nosotros somos cristianos en la iglesia y somos cristianos en la sociedad. Y todos los negocios, toda la vida que llevamos en sociedad debe estar acorde a la palabra de Dios. Cuando hay una situación que está por fuera de la palabra de Dios, nosotros nos salimos con la palabra de Dios. Nos salimos a estar siempre con la palabra de Dios. Y por eso tenemos siempre que estar acompañados del Espíritu Santo. Y entonces con Israel, y como sucedía con nosotros, y sucede con nosotros, es que cuando nos acordamos de esos pecados, sentimos vergüenza. Y eso es lo que dice el versículo 31 de Ezequiel 36. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Esto realmente es lo que siente un verdadero cristiano. Una persona que realmente ha nacido de nuevo, una persona que realmente ha evidenciado la obra de Dios en sus vidas, cuando se acuerda de sus pecados siente vergüenza. Es decir, cuando nosotros nos acordamos todas las cosas malas que hacíamos cuando no conocíamos de Jesucristo nuestro Señor, nos achantamos, agachamos nuestra cabeza y le pedimos perdón a Dios. Le pedimos perdón al Señor porque siempre sabemos que nos hemos equivocado. Sabemos que nos hemos apartado de Él. Sabemos que sin Él absolutamente nada somos. Por eso quiero que volvamos a ver ese versículo 31. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Esa vergüenza que sentimos, todo eso que sentimos cuando nos acordamos de nuestros pecados, cuando nos acordamos de nuestras maldades, cuando nos acordamos de nuestros malos caminos. Toda esa vergüenza es realmente una obra del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, el Espíritu de Dios está obrando. Y significa que nosotros, cuando sentimos esa vergüenza, es porque ya no queremos volver a estar en ese camino. Es porque nosotros ya no queremos volver a repetir esas malas acciones. Mire, es triste cuando uno salía de esas malas obras, uno tristemente, hoy la recordamos con tristeza, pero en aquel momento se alegraba uno al contar las cosas malas que había hecho, al contársela a otras personas que estaban en igual condición pecaminosa de nosotros. Pero nosotros que ahora reconocemos que eso era malo, nos avergonzamos y le decimos: Dios, perdónanos por todas esas malas obras, esas malas acciones, esos malos caminos en los que anduve. Incluso pidámosle también perdón a Dios por las personas que estuvieron con nosotros en aquellos malos caminos. Es decir, nosotros nos acordamos que estuvimos en malas acciones, pues pidámosle a Dios también que esas personas que nos acompañaron, que también sean perdonados, que Dios también de ellos, como de nosotros tuvo misericordia, que también de ellos se apiade. Porque es la única manera que vamos a evidenciar en nosotros que está obrando el Señor, que está obrando el Espíritu Santo. Si nosotros todavía nos gozamos en hacer maldad, si nos gozamos todavía en hacer todo lo indebido, entonces realmente no hemos nacido de nuevo. Si tenemos doble ánimo, es decir, somos muy creyentes, muy cristianos el día de la congregación, pero somos totalmente pervertidos en la semana, no hemos nacido de nuevo y realmente estamos siendo engañados por el maligno. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Vamos a mirar entonces unas conclusiones y unas aplicaciones para el día de hoy que nos van a ayudar a comprender mejor el tema. Conclusiones. La liberación y la salvación que recibimos es una obra soberana que Dios hizo en nosotros por amor a su nombre y para su gloria.
La liberación y la salvación que nosotros recibimos, la que tenemos hoy, no es porque las merecíamos, es una obra que soberanamente Dios quiso hacer en favor de nosotros. ¿Y por qué lo quiso hacer? Por amor a su nombre, para gloria de su santo nombre. Segundo, toda la creación fue hecha para la gloria de Dios. Él es el creador, el resto somos creación. Después, desde los ángeles hacia abajo, todos somos creación de Dios, todo. Solamente Dios es eterno. Recordemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el mismo y el único Dios verdadero. La Trinidad, el eterno Dios. De ahí para abajo todos somos creación suya y todo fue creado para la gloria de Dios, para que glorifiquemos a Dios. Tercero, la regeneración es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todo esto que estamos evidenciando, estos cambios cuando sentimos vergüenza por el pecado, es una obra de regeneración que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Todos profanamos el nombre de Dios y nuestras obras son abominación a Él. Todos. No hay entre nosotros uno solo bueno, sino que todos, por la obra del Señor, estamos siendo regenerados los creyentes. Pero toda la creación, todos los seres humanos, todos, creyentes y no creyentes, profanamos el nombre de nuestro Dios. Y todas aquellas obras que hacíamos eran totalmente abominables delante de Él. El verdadero creyente siente vergüenza al acordarse de todas sus malas obras, iniquidades y abominaciones cometidas. Si hacemos algo malo y no nos avergonzamos, no nos sentimos tristes, no nos sonrojamos, tenemos que revisar si estamos verdaderamente creyéndole a Jesucristo, si hemos nacido de nuevo. Porque el verdadero creyente siente vergüenza cuando se acuerda de todo lo malo que ha hecho. La verdadera limpieza de nuestra alma es hecha por Dios a través de la sangre de Jesucristo. La verdadera limpieza es esta. Esa es la verdadera limpieza, la que Cristo Jesús hizo en cada uno de nosotros. Y miremos unas aplicaciones. Porque fuimos creados, redimidos y salvados por Dios, vivamos para su gloria y alabanza, sujetados en obediencia a su voluntad. ¿Cuál fue el propósito para el cual Dios nos creó y nos salvó? Para glorificarlo. Entonces, como aplicación es, vivamos para glorificarlo, vivamos glorificándolo, vivamos para la alabanza y la gloria de su nombre. ¿Cómo? Sujetándonos en obediencia a su voluntad. Pidamos perdón a Dios por haber profanado su santo nombre y expresémosle nuestra gratitud por limpiarnos de los ídolos. Siempre, siempre, pidámosle perdón a Dios. Pidámosle perdón porque nosotros ensuciamos, mancillamos, hemos profanado su santo nombre. Y démosle también nuestra gratitud por habernos limpiado nuestros ídolos y por Él mostrar su santidad a través de nuestras vidas. Y tercero, al acordarnos de los malos caminos, inmundicias y perversidades en que anduvimos y sintamos toda vergüenza, miremos con gratitud a Cristo Jesús que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Al acordarnos de los malos caminos, de las inmundicias y las perversidades en las que anduvimos, y cuando nos sintamos así, con toda esa vergüenza, miremos a la cruz del Calvario. Acordémonos de Jesucristo. Acordémonos que Él ya pagó por nuestros pecados. Es decir, nosotros los cristianos, esa vergüenza estaba allí en el cuerpo de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo, allí en la cruz del Calvario. Él estaba muriendo como si Él hubiese cometido todas las abominaciones que nosotros hicimos. Pero por amor a nosotros, siendo Él santo, permitió que allí entregó su vida allí en la cruz del Calvario, permitió ser azotado, humillado, para rescatarnos a nosotros. Entonces, cada vez que nos acordemos, recordemos también, nos acordamos de la inmundicia y nos acordamos de la obra de Cristo Jesús. Y eso debe ser motivo suficiente para glorificar a Dios en todos nuestros caminos. Por eso recordemos, la decisión y la acción soberana de Dios. La decisión y la acción soberana de Dios es el tema del día de hoy. Fuimos cada uno de nosotros creados para su gloria. Amén y amén.